Bueno, el inicio de la ruta. Vamos a ver si nos acercamos. Aquí está el plano del tesoro. El plano astral. Vamos a ver si lo cumplimos. Aquí tenemos la cantera abandonada, que en teoría es uno de los puntos más claros que tenemos en la ruta. Vamos a ver. Mira qué cantidad de musgo hay. Impresionante, ¿eh? El musgo. Qué laguna se ha formado ahí, ¿eh? Es lo que te digo, que está así un poco tétrico. Hay que ver que hay al girar la curva. Sí. Mira hacia arriba, tú. Como se nos caiga una de estas. Pues eso es lo que te digo. Parece esto la película de Laberinto. ¿Lo has visto? Que vamos tocando las cosas de esta antes. Las espigas, sí. A ver si nos va a caer un risco. Que va a ver tú. Y por allí va a girar tu espada. Ahí está el trozo suelto por ahí, ¿no? Sí, sí. Total. Esto, Raúl, lo mejor es dar la vuelta. Primero vamos a ver qué hay en ese lado. A ver si lo quieres ver como algo novedoso. Y lo que me llama la atención son los materiales, las piedras estas, los dibujos que tienen. Mira esta curva que hay aquí. Wow. Gold teeth and a curse for this town. We're all in my mouth. Only I don't know how. ¿Eh? Por aquí ya te digo yo que no. Ahí llega un momento que no hay camino, Raúl. Vaya camino, más abandonado, tío. Aquí no pasa ni el tato, macho. ¿El parro? Son pinchos. Podríamos coger las tijeras para ir eliminando el bosque encantado. Aquí parece que te vaya a salir un gnomo o algo parecido, macho. Joder. Qué pasada. Mira qué vegetación. Sí, sí. Exuberante. Y aquí los caminos son como senderos de selva, macho. Sendero de gloria. De Gloria Gaynor. Y no se oye ni un pájaro. Eso no sé si es bueno o es malo. Mira esto, si es que es una inclinación de casi 40, casi 90 grados. Ay. Menos mal que me he puesto las botas de 7 aguas hoy porque, madre de Dios. Hostia, que te me cae. Mira cómo sale. Parece los petardos esos que tiran humo de colores. Son artesanos. Mira esta. Hostia, es divertido, ¿eh? Esto está muy estropeado por dentro, muy podrido. Se ve que un bicho o algo se mete dentro y lo vacía. Está guapo, ¿eh? Sí, sí. Está lleno, tío. Todo. Sí, crecen con la humedad o salen con la humedad y luego... Mira, curioso. Pero bueno, luego salen otra vez. Pues ya no son ellos.
Que eso no es una mariposa. Sí, es como una mariposa. Es un mariposa. Sí, porque está pintado de colorines. Es el camino de los ricos. Nosotros hemos ido por el camino de los pobres desarrapados. ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos enterado un poco tarde. Mira, por aquí podemos coger otra vía. Pues sí, buena pinta. Sí, sí. Por aquí vamos al pico, pala. Ve hasta una rayita amarilla al fondo. Madre mía. Menudo tute nos hemos dado de camino para luego ir a un camino buenísimo. Aquí ya empiezan a gastar el bote de pintura. La madre que os parió. Ojito, Mira, aquí sí que ha empezado a perder el tiempo el excursionista. Colocando piedrecitas. Y aquí es que parece la isla de Pascua esa. Sí, sí, los pascueros. Uno aquí y aquello parece el mercado Dolomita. Vamos a ver si nos dan algo de comer por aquí. Ostras. A ver si nos encontramos alguna tribu. Que como no se ha caído todo esto con la lluvia o lo que sea. Hombre, porque tiene su peso en oro. Aquí hay alguno que se le ha currado más. Este, por ejemplo, este ha puesto hasta el final. Gold teeth and a curse for this town were all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. Joder, qué rico. Aquí hay como una trinchera. Mira la cantera desde aquí. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd jump from right. No se ve ni al Tato por aquí, Bueno, el Tato tiene por ahí una casita. La casita del tío Tato. Esto es muy bonito, Mira qué rincón. Estas son las peñas esas aragonesas. Aquí han puesto como una pared para que la gente no se caiga. Ya caerá. Los tiktokers y los youtubers para que no se hagan fotos aquí raras. Hostia. Es un caminito de piedra todo. Bonito. Pero qué curra que se han pegado aquí. Piedra a piedra. Normalmente las piedras las ponen en horizontal y aquí las ponen cruzadas. El cruzadito. Te digo, iba a decirlo. Y ya está Michael Jackson. Mira qué flores. Qué bonita. Mirando al mar soñé que estaba junto a ti. Tenemos el mar ahí a fondo. La telaraña, plom, la he llevado. Es que esto es impresionante, Fíjate. Es como un aljibe que recoge el agua de lluvia. Aquí beberán los animales. Vamos, esto es para los animales una pasada. Los sitios cada vez me sorprenden más, Qué pasada. Fíjate, es que no le cabe más vegetación. Y de los pájaros,
Como si estuviera en la selva, igual. Aquí hay que coger los aperos de subida, macho. Joder. It's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind. Pues ese es el pico de la Rapitado. Hala. I'd jumped from my trees and got to dance like the king of the ice, so as the rest of our lives will Raúl, un saludo a la cámara. Mira, un punto para contemplar. Un punto para merendar. Para merendar, exacto. Godspeed, all the beggars at dawn. And they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life. ¿Ves la diferencia de las botas ahora? Lo noto. No me castiga la uña del dedo gordo. Ruta salvaje. Cuidado con los cuernos. Aquí casi hace falta una espada para ir cortando por aquí. Madre mía. Mira qué camino. Qué guapo. Con piedras. Esto está creado total, ¿eh? Gold teeth and a curse for this town. We're all in my mouth. Only I don't know how they got out here. Turn. Flores, qué amarillo más intenso. No te lo pierdas, todo esto es un camino. Todo hecho con piedrecitas, ¿eh? No, con piedrecitas no, con piedra. Fíjate, hasta abajo hay otro camino, no sé. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Eso se decían antiguamente. Qué sitio, ¿eh? Hace como si de repente nos fuera a aparecer por aquí un ciervo, ¿eh? A ver. Mira, eso es lo que hemos visto. Piedra. Y ahora intersección izquierda. Esta es la piedra que ponía Betsy. Ah, y abajo. Claro, y tú has dicho, es la piedra que pone hacia Artana. Sí. Y ahora, y ahora es intersección a la izquierda. Mira, has dibujado este árbol. Ah, sí, es verdad. Árbol y... Hay que ir por la izquierda. Qué locura, ¿eh? Sí. Nos ha salvado esto. Sí, porque luego hay otro que el dibujo del árbol es diferente. O sea, luego ese también a la izquierda. Y ya Artana... Increíble. Increíble. Esto es como el plano del tesoro. Pero sin tesoro. Pero sin tesoro. Mira, una báscula. A ver cuánto pesa. Está un poco... Ah, pues todavía va, ¿eh? No. Va a ser que no. Peso 0,5 kilos. Te has quedado un poco en los huesos, macho. Aquí se pasaron las navidades del 98. Porque mira, el calendario estaba puesto en diciembre de 1998. En mitad de las navidades abandonaron el barco. And if you turn